Noticentro 1, CMI. Nunca he hablado de cupos con Nicolás Petro, responde ministro del Interior, Alfonso Prada. Gobierno rechaza humillación a policías en San Vicente del Caguán. Ministro revela acuerdo logrado con campesinos. 38 capturados por paro minero en el Bajo Cauca. Mindefensa se reúne con gobernador de Antioquia. 2 fugados del Clan del Golfo en estación de policía de Caucasia. Patrullero asesinado por ELN en San José del Palmar, Chocó. Por obras de movilidad, cierres viales en el occidente de Bogotá. Capturan a uno de los más buscados por Interpol. El hecho se dio en el sur de Bogotá. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El ministro del Interior, Alfonso Prada, respondió esta mañana a los señalamientos de su relación con Nicolás Petro tras la filtración de los chats del hijo del presidente, donde habla de 10 cupos en el Ministerio del Interior. Gerardo Aristizábal, buenas tardes. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, buenas tardes. Una rueda de prensa que concedió el ministro del Interior en la sala de conferencias de la Casa de Nariño, donde manifestó que no sabe nada de la palabra cupos, que ese no es el lenguaje que maneja su despacho y menos funcionario alguno del Ministerio del Interior. Esto en relación con las publicaciones que reveló en primera instancia la revista Semana de unos chats entre Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República de 36 años, hoy diputado del Atlántico, y su ex esposa, que lo acusa de haber tramitado platas y de pedir puestos en el gobierno. La respuesta contundente del ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada. En esas reuniones, como en cualquier otra que usted pueda indagar, la palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni en el ministerio ni en mis conversaciones, de adjudicar 10 cupos de nada. Si uno mira el chat que usted menciona, habla supuestamente de unos abogados que podría contratar el ministerio. Yo le quiero decir que nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados y se hizo a través de redes sociales en LinkedIn, directamente dirigido por la directora jurídica de la entidad, y de eso se contrataron 20 personas. No creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie, porque se hicieron públicamente a través de las redes. El ministro del Interior, Alfonso Prada, también reveló que el presidente de la República, Gustavo Petro, el 2 de febrero, tan pronto habló con su exnuera, le comunicó al Consejo de Ministros sobre la información que le habían revelado, en el sentido de que su hijo estaría tramitando en algunos despachos puestos con intereses políticos. El 2 de febrero, que entiendo es la fecha que se mencionan que el presidente tuvo conocimiento de algún tipo de actuación de su hijo a través de las conversaciones que tuvo con la exesposa, con Day, creo que es su nombre. Ese mismo día tuvimos Consejo de Ministros, terminó a la medianoche. Y una vez terminado el Consejo de Ministros, no siendo parte, digamos, de la agenda que teníamos, el Consejo de Ministros se termina, nos estamos levantando y el presidente nos dice, vuélvanse a sentar. He tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes. Así que les pido que adopten todas las medidas necesarias para separar cualquier intervención de mi familia en el tema. Esa es la afirmación del ministro del Interior y portavoz del gobierno en relación con el caso de Nicolás Petro Burgos. Ahora el ministro se refiere a lo que sucedió en el caserío Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, donde durante 40 días varios miembros de lo que llaman Guardia Campesina, Guardia Indígena, retuvieron a varios empleados de una petrolera, Emerald Energy, que es como la Ecopetrol China, una empresa estatal china que tiene operaciones allí en este corregimiento, en esta población del departamento de Caquetá. El ministro dijo que cuando se refirió que habían hecho un corredor humanitario para proteger a la policía, no conocía de las circunstancias y el maltrato al que fueron sometidos los uniformados que finalmente, por su labor y la del ministro Iván Velázquez, quedaron en libertad el pasado viernes. Me parece que ahí hubo exceso, me parece que ahí sí hubo humillación. Valorándolo hoy, creo que como ellos se sintieron, merecen toda nuestra responsabilidad. Y reitero,
Si allí las condiciones que se dan fueron de un secuestro, la Fiscalía tendrá que proceder en la investigación y en la sanción. Si allí lo que hubo fueron homicidios, la Fiscalía tendrá que señalarlo, calificarlo. Lo que no voy a caer otra vez es en el error de hacer una frase que después se tome como que nuevamente me atribuyo funciones que no le corresponden al ministro, que es calificar. Ahí está el ministro del Interior entonces condenando contundentemente la retención o secuestro de los miembros de la fuerza pública de que fueron víctimas durante 2 días junto con unos empleados de Emerald Energy en el caserío de Los Pozos en San Vicente del Caguán. El ministro del Interior también dijo que ante el anuncio de la procuradora Margarita Cabello en el sentido de abrir una investigación disciplinaria por esta situación, está atento a los requerimientos de la justicia disciplinaria. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gracias, Gerardo. 47.771 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar en el país en 2022, reveló hoy la Procuradora General de la Nación. 614 son casos de feminicidios. Jorge Castro con el reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. Son 7.713 más los casos que se registraron de violencia contra la mujer en el año 2022 comparado con la cifra del 2021. Es un aumento que se está dando en todo el territorio nacional, según la expresión lanzada por parte de la Procuradora Margarita Cabello. Se está pidiendo sinergia a las entidades del Estado. Sinergia porque a pesar de que hay diferentes entidades que deben contrarrestar los índices de violencia contra la mujer, estas siguen aumentando. Escuchemos lo que dice en este momento la Procuradora General de la República, Margarita Cabello. Frente a los temas de violencia y perspectiva de género. Y lo estamos haciendo. Son espacios diferenciales que hay que saber trabajar con unas políticas distintas, en donde nos toca también seguir trabajando en estas mesas para elaborar esa política específica de la fuerza pública. Hay mucho tema, mucho punto que cortar. Acoso laboral, indudablemente. Tema electoral, lo vamos a tocar también. La violencia política hay que tocarla de una manera transversal. Y recordarles que lo que vamos a trabajar, lo que pretendemos hacer hoy, que es iniciar un trabajo como piloto en el Departamento del Atlántico, tiene que ver con la idea con la que comencé. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de mujeres, es cierto, niñas, adolescentes y mujeres, pero hablamos de grupos minoritarios. La Procuradora Margarita Cabello está clausurando en este momento un encuentro que se está dando desde las 9 de la mañana con organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres en el Departamento del Atlántico, que a propósito ocupa el 4º lugar en el índice de violencia que se ha revelado hoy aquí por parte de la Procuradora, atendiendo cifras de medicina legal. Más adelante tendremos otra vez a la Procuradora General en la rueda de prensa que concederá al finalizar en minutos este importante evento. Muchas gracias, Jorge. Es crítica la situación en Antioquia por el paro minero que cumple 5 días. 3 vías nacionales están bloqueadas y varios municipios se declararon en alerta roja por ataques a la misión médica y escasez de medicamentos. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Cómo se ve afectada la movilidad en esta zona? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La movilidad está absolutamente afectada en el departamento de Antioquia y en conexión con otras regiones del país. En las últimas horas el comité organizador del paro se levantó de la mesa y no se está permitiendo el paso de las caravanas. Hay vehículos que llevan atrapados hasta una semana en esta zona del Bajo Cauca antioqueño y no hay luces de una posible y eventual negociación. Precisamente el gobernador de Antioquia en los últimos minutos acaba de viajar a Bogotá para buscar una ayuda con el gobierno nacional para que se pueda llegar a un acuerdo con los mineros. Él insiste que la minería ilegal no tiene negociación y que los grupos armados están avanzando en la destrucción ambiental más importante de la historia. Hasta el momento van 29 capturas, 7 aprehensiones, pero lo más grave, no se está permitiendo el paso de la atención a la misión
atención médica. En imágenes se puede ver cómo algunas de estas personas, los pacientes por ejemplo, tienen que ser bajados por los soldados para atravesar la vía porque se han instalado barricadas en algunos puntos. La zona es crítica. Tarazá, Cáceres, Valdivia, y ya se ha extendido también hasta el nordeste, donde también persisten los bloqueos y ya se alerta de escasez de medicamentos, pero también de algunos alimentos, productos de los que viven estas personas en las regiones. Pero para responder a su pregunta, estamos en directo desde la terminal de transportes del norte, donde hay también millonarias pérdidas. Más de 6.000 personas no han podido viajar hacia estos destinos del departamento y de otras regiones del país, y en este momento prácticamente este punto está en medio de la quiebra porque no hay cómo atravesar esos lugares porque no se está permitiendo el paso de los vehículos. Samir Echeverry, quien es el vocero de este gremio transportador bastante afectado, ¿cuáles son las pérdidas hasta el momento? Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Son pérdidas económicas que ya superan 1.000 millones de pesos para todos los transportadores, más de 60 despachos que se dejan de realizar desde la terminal de transportes del norte, 6.000 pasajeros afectados que vienen a sus citas médicas, a su trabajo, que hoy no hemos podido despachar. Las empresas y el gremio en general pide la ayuda al gobierno nacional y al departamental para que esto se solucione prontamente. Las empresas ya no dan más abasto con las pérdidas que estamos teniendo. Nosotros respaldamos o estamos de acuerdo con las protestas, pero que también se nos permita el derecho a la libre movilización y podamos transportar a todos los antioqueños por todas las subregiones y también hacia los demás departamentos de... Samir, en promedio, ¿cuántos viajes al día en este momento están paralizados por el paro? Son 5 empresas que tienen estas rutas, 60 despachos que se dejan de hacer diariamente desde la terminal del norte. Los 10 municipios del nordeste y los 6 del Bajo Cauca están desatendidos por el servicio del transporte intermunicipal actualmente. Pues es Samir Echeverry quien ha estado explicando con detalle cuáles son estas millonarias pérdidas y por lo menos 60 despachos que se están dejando de hacer al día por el bloqueo que hay en esta zona. Muy relacionado con la situación de violencia, con la situación de orden público que hoy se vive en el departamento, pues el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia confirmó a través de un comunicado de 5 puntos que ya contrató a un equipo jurídico para iniciar las primeras conversaciones con el gobierno nacional. Esta carta va dirigida al presidente Gustavo Petro y también al alto comisionado de paz Danilo Rueda, en la que explican que este equipo jurídico no pertenece ni ha pertenecido a este grupo armado y que esperan llegar a buen término. Sin embargo, relacionado con esto mismo del Bajo Cauca, en las últimas horas hubo una fuga en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Uno de los presuntos integrantes del Clan del Golfo fue quien se fugó de esta estación de policía y el otro, al parecer, pertenece a los Caparros, otro de los grupos armados con historial delictivo en esta zona del Bajo Cauca antioqueño. Nosotros más adelante les estaremos ampliando en detalle las principales noticias del departamento de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. El ELN asesinó a un uniformado de la policía en el departamento del Chocó luego de atacar la estación donde prestaba su servicio de centinela. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. Se trata del patrullero de la policía Miguel Steven Vaquero, tenía 28 años de edad y era oriundo de Villavicencio. Desde hace 6 meses se prestaba sus servicios en San José de Palmar, Chocó, en una estación de policía adscrita al departamento de la policía en el Valle del Cauca. Incluso fue, por supuesto, prestando su servicio de centinela cuando un francotirador del ELN le propinó un disparo en el lado derecho del tórax que causó su muerte inmediata. Esto, por supuesto, ha causado el repudio de todas las autoridades en el departamento del Valle del Cauca y también manifestaciones de solidaridad con su familia y sus compañeros. La víctima llevaba tan solo 6 meses en este sitio, pero llevaba también 4 años vinculado a la institución policial. Cambiamos ahora de tema porque fue capturado en el oriente de la capital del Valle del Cauca un hombre de 26 años, al parecer, por ser el presunto responsable de asesinar el
el pasado 26 de febrero a la lideresa transgénero de la comunidad LGTBIQ+, identificada como Shaina Vanessa Pretel Gómez, el pasado 26 de febrero en el barrio El Poblado 2, en un caso de intolerancia, según lo explicó la Policía Metropolitana de Cali. También durante este atentado, otra persona resultó gravemente herida y se encuentra con pronóstico reservado. El capturado ahora tendrá que responder por el delito de homicidio agravado y tentado agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Líderes de la comunidad LGTBIQ+ han celebrado esta rápida captura que realizó la policía en las últimas horas. Información por ahora desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1 CMI, en el sur de Bogotá cae uno de los más buscados por Interpol. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Comienzan obras en la avenida 68, entre la calle 13 y la avenida Esperanza, en el occidente de Bogotá. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cómo será el cierre y los desvíos? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En medio de las obras que se realizan en Bogotá, desde hoy comienza el plan de manejo de tráfico de alto impacto en la avenida 68. Esto quiere decir que el tráfico mixto, los vehículos livianos y las motos serán desviadas sentido sur-norte, mientras que los vehículos de carga pesada, el transporte público y las bicicletas seguirán recorriendo este corredor vial. El cierre tiene 1.7 kilómetros de longitud y durará en obra 1 año y medio, con el objetivo de hacer 2 carriles para el sistema de transporte masivo y 2 para el tráfico mixto. Quienes vengan del sur hacia el norte, al llegar a la calle 10, en ese punto exactamente, ahí van a tener que desviar hacia el oriente y llegar hasta la 65B. Por la 65B voltean hasta la calle 11 y después llegan a la carrera 65. Esa 65 los va a llevar a pasar la calle 13. Llegan después a la calle 17, por ahí suben y toman la carrera 56 hacia el norte. Y al llegar a la calle 22, que es la del ferrocarril, bajan nuevamente hacia el occidente y toman la carrera 60. Y llegamos hasta la calle 24, que es la avenida La Esperanza, en la que estamos acá, y por ahí tomarán nuevamente hacia el occidente para tomar la 68 hacia el norte. Según el director del Instituto de Desarrollo Urbano, en este cierre del corredor vial en la avenida 68 se aumentará de 10 minutos a 14, pues hay un incremento del 40% en la velocidad. En otras noticias, desde la Policía Metropolitana de Bogotá se identificaron los delitos a los que más se ven expuestos los turistas que ingresan a la capital del país, entre ellos estafa y hurto, pues de 1 millón de extranjeros que ingresan, el 10% se ve sometido ante estos delincuentes. La mayoría de turistas vienen a la capital del país a conocer museos, centros gastronómicos, teatros, senderos ecológicos, incluso Monserrate, y son interceptados en medio de estos recorridos por los delincuentes. Además, según la Policía Metropolitana de Bogotá, el modus operandi que más frecuentan es la estafa por redes sociales. En la ciudad se nos está presentando, digamos, la mayor afectación a los hombres, quienes de manera confiada conocen a mujeres o diferentes personas a través de aplicaciones online, donde programan encuentros y de pronto en algunas situaciones resultan siendo estafados o hurtados. Se conocen, digamos, ya con previa anticipación desde su país de donde vienen, o muchas veces la conocen estando aquí, haciendo ese tema del turismo, y de pronto acceden a esas aplicaciones de manera confiada. Los turistas que más se ven afectados por este flagelo son estadounidenses, mexicanos, seguidos de los europeos, pues según reporta la policía, casi 3 veces por semana estos delincuentes hurtan y estafan a estos turistas. Por otra parte, en las últimas horas fue capturado un sujeto en la localidad de Rafael Uribe. Este hombre tendría circular azul de la Interpol y sería uno de los hombres más buscados en Bogotá. Pues según reporta la Policía Metropolitana, este hombre se hacía pasar por un funcionario de la SIJIN con una documentación falsa y hurtaba a los ciudadanos. Se realiza la captura de Henry Fabián Ríos Umba, delincuente que integra el cartel de los más buscados por el delito de hurto agravado y calificado en la ciudad de Bogotá y quien es requerido por Interpol.
El hombre al parecer pertenecía a una banda criminal, pues según reporta la policía no trabajaba solo. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Gracias, Angélica. Hay alerta en Cartagena por el aumento de casos de dengue en lo que va corrido del año. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades de salud? Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Hay una alta preocupación por parte de las autoridades de salud en la capital de Bolívar por el aumento que ha tenido los casos de dengue este año, en lo que va corrido de este año. Alrededor de un 100% han aumentado los casos si se compara con el mismo periodo de los últimos 3 años anteriores. Pero para que nos amplíe esta información vamos a darle la bienvenida a la directora de Salud Pública, la doctora Cielo Muñoz. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son las cifras en materia de dengue en la ciudad? Bueno, buenas tardes a todos. Hablar primero de cifras, vamos a recordar que el Ministerio de Salud y Protección Social ha anunciado que a nivel del territorio nacional los casos de dengue iban a aumentar. Por ende, nosotros somos un territorio endémico o superendémico, se puede decir así, porque llegan turistas, porque es una ciudad portuaria, y eso lleva a que circulen diferentes serotipos de dengue. Tenemos el serotipo desde la 1 hasta el 4 y el 4 apenas lleva menos de un mes circulando en el distrito. ¿Qué nos quiere decir? Que todos el 1.106.000 habitantes o más que existen en el distrito somos susceptibles para que nos dé dengue. ¿Cuántos casos de dengue van hasta este momento? 806 casos de dengue a la semana epidemiológica número 7. Esos 806 casos de dengue sabemos que están clasificados en dengue sin signos de alarma, que es los que más se presentan, más de 523 casos que tenemos con dengue sin signos de alarma. Tenemos dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue grave ha aumentado un poco en relación a los años anteriores, pero es importante manifestarles que no hemos tenido muerte por dengue. Es decir, que nuestro compromiso acá es que a pesar de que los casos sigan aumentando por los diferentes serotipos que están circulando, pues Cartagena hasta la semana epidemiológica número 7 presentó 0 casos de muerte por dengue. Muchísimas gracias. Y cambiando de tema, se registra sobre la capital de Bolívar una masa de polvo del Sahara. Así lo ha informado el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe. Esto está caracterizado por partículas pequeñas de polvo que están sobre la atmósfera. Frente a esta situación, ha pedido extremar las medidas de seguridad, sobre todo a las embarcaciones que se encuentran en alta mar. Asimismo, a quienes realizan la pesca artesanal y a los bañistas que se encuentran realizando actividades a los alrededores. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de estas noticias. Los soldados ucranianos resisten en Bakhmut y obligan a retroceder a los rusos que temen se desmoronen sus esfuerzos por ganar la ciudad del Donbass. Lo que parecía una caída inminente durante el fin de semana resultó una férrea defensa de las tropas ucranianas en Bakhmut e incluso algunos avances exitosos sobre las tropas rusas, en una batalla que ha cobrado un enorme valor simbólico para ambos bandos. El ejército invasor planeaba rodear por completo la ciudad del este de Ucrania, convertido en uno de los epicentros de la guerra, pero las tropas locales mostraron una dura respuesta. El Estado Mayor ucraniano dijo que repelió más de 130 ataques enemigos en las últimas 24 horas en varios lugares del frente. Por su parte, el jefe de la compañía rusa de mercenarios Wagner elevó el creciente pulso que mantiene con el Kremlin, al advertir que si sus hombres tienen que retirarse de Bakhmut, se perderá todo el frente. Además, afirma que siguen esperando municiones prometidas desde hace 2 semanas y que a sus tropas les preocupa que el gobierno quiera convertirlos en posibles chivos expiatorios si Rusia pierde la guerra. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no se retirará de la carrera presidencial de 2024 a pesar de tener abiertos procesos judiciales y aún si es acusado. Durante la conferencia de acción política conservadora en Maryland, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se retirará de la carrera presidencial de 2024 si es acusado en alguna de las investigaciones federales y estatales que enfrenta.
pues el exmandatario afronta una serie de investigaciones que incluyen varias indagatorias penales. Los fiscales en el condado de Fulton, Georgia, investigan el esfuerzo de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de Georgia de 2020, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como el manejo de Trump de material clasificado después de que dejó el cargo. En su discurso, Trump también dijo que él era el único candidato que podía poner fin a la Tercera Guerra Mundial. Donald Trump ganó la encuesta de opinión de la CEPAC con un 62% entre las bases republicanas, mientras busca recuperar el gobierno en 2024. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que no asistió al evento de este año, terminó segundo con un 20% de apoyo. Un muerto y 2 heridos de gravedad dejó el accidente de una avioneta que se estrelló en una zona residencial en el sureste del estado de Nueva York. Durante un incidente que aún no ha sido clarificado por las autoridades estadounidenses que siguen investigando el hecho, un mortal accidente aeronáutico dejó un fallecido y 2 heridos de gravedad. Esto después de que una avioneta modelo Piper PA-28 se estrelló en una zona residencial minutos antes de llegar a su destino, que era el aeropuerto regional de Long Island, en el estado de Nueva York. La pequeña aeronave ardió en llamas una vez en tierra y el incendio tuvo que ser sofocado por los bomberos. Los heridos fueron llevados en un helicóptero de la policía a un hospital cercano, aunque su condición es crítica, mientras ni ellos ni la víctima fatal han sido identificados. De momento, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos inició una pesquisa del accidente para determinar qué lo causó. Un avión de la compañía Southwest Airlines que despegó desde La Habana, Cuba, en dirección a la Florida, tuvo que aterrizar de emergencia tras el incendio de un motor al chocar con un grupo de aves. Los pasajeros del avión vivieron momentos llenos de pánico al ver que el impacto generó gases dentro de la cabina, por lo que las máscaras de oxígeno cayeron sobre sus puestos mientras el avión efectuaba el aterrizaje de emergencia sobre la pista del Aeropuerto Internacional de la capital cubana. A pesar del temor vivido, solo 2 tripulantes resultaron levemente heridos. El gobierno taiwanés le pidió a Pekín reconocer que la isla no hace parte de China, asegurando que deben respetar al pueblo de Taiwán por defender la soberanía de la nación y creer en la libertad y la democracia. Esto como respuesta a una nueva propuesta de reunificación presentada por el gigante asiático y que fue fuertemente rechazado por Taipei, que exige la detención de las amenazas militares y la imposición de su marco político e insiste que las relaciones en el estrecho de Taiwán deben manejarse de forma razonable, equitativa, práctica y respetuosa. El histórico acuerdo que se pactó en la ONU para proteger la alta mar, que no está bajo jurisdicción de ningún país. El documento plantea crear zonas marinas protegidas en aguas internacionales y será fundamental para el objetivo de proteger el 30% de los océanos para 2030. También introduce la obligación de realizar estudios de impacto ambiental de las actividades que se vayan a realizar en la alta mar. Falta ser ratificado y traducido para empezar con su aplicación. El enfrentamiento de bandas armadas en Puerto Príncipe, Haití, ha dejado al menos 50 personas muertas y decenas de desaparecidos en los últimos 7 días. Los barrios populares de Puerto Príncipe se han enfrentado a un gran periodo de violencia generalizada, secuestros e inseguridad por la amenaza de los grupos delictivos en el área. Ante el alto índice de inseguridad, los haitianos siguen protestando en contra de las pandillas, la pobreza y la inflación en el país. El primer ministro británico prohibirá solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen al Reino Unido por el Canal de la Mancha. El objetivo de este gobierno es acelerar los planes para endurecer la política migratoria. Todas las personas que lleguen a las costas de Inglaterra a bordo de las embarcaciones que cruzan clandestinamente el Canal de la Mancha verán rechazadas por inadmisibles sus solicitudes de asilo. Y a diferencia de la legislación actual que impone una prohibición de
de volver a entrar de entre 5 a 10 años, ahora pretenden que la prohibición sea de por vida. Una empresa surcoreana desarrolló una aplicación para identificar a las mascotas a través de la tecnología biométrica, haciendo la nariz del perro como la huella dactilar. La empresa surcoreana PetNow demostró su aplicación de identificación de mascotas en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, demostrando que puede reemplazar a los microchips, etiquetas y collares. La huella de la nariz de los perros y la forma de la cara de los gatos es única e irrepetible, una especie de huella digital animal, y PetNow es capaz de escanear esos datos biométricos en escasos segundos y almacenarlos. La aplicación funciona con inteligencia artificial, se enfoca automáticamente en el centro de la nariz detectada, toma de 5 a 20 imágenes de alta calidad automáticamente y las envía al servidor para reconocer la información biométrica de la mascota. Ese registro puede ser de gran ayuda en caso de pérdida o sustracción de la mascota. El propietario tiene un método adicional para ser notificado si el animal se pierde, siendo la mascota fácilmente identificable por quien la encuentra a través de la aplicación. Esta app ya está disponible para el público en general de forma gratuita en España, Francia, Alemania y Reino Unido. Nunca he hablado de cupos con Nicolás Petro, responde ministro del Interior, Alfonso Prada. Gobierno rechaza humillación a policías en San Vicente del Caguán. Ministro revela acuerdo logrado con campesinos. 38 capturados por paro minero en el Bajo Cauca. Mindefensa se reúne con gobernador de Antioquia. 2 fugados del Clan del Golfo en estación de policía de Caucasia. Patrullero asesinado por ELN en San José del Palmar, Chocó. Por obras de movilidad, cierres viales en el occidente de Bogotá. Capturan a uno de los más buscados por Interpol. El hecho se dio en el sur de Bogotá. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro del Interior, Alfonso Prada, respondió esta mañana a los señalamientos de su relación con Nicolás Petro tras la filtración de los chats del hijo del presidente, donde habla de 10 cupos en el Ministerio del Interior. Gerardo Aristizábal con la información. Buenas tardes. Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, a las 12 del día les contamos que el ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, concedió una rueda de prensa en la Casa de Nariño, sala de conferencias, para aclarar el tema de Nicolás Petro Burgos y el comprometimiento que habría hecho de su nombre por supuestamente haberle ofrecido 10 cupos con intereses políticos. El ministro del Interior dijo que esto no es cierto. El año pasado, en esas reuniones, como en cualquier otra que usted pueda indagar, la palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni en el ministerio ni en mis conversaciones, de adjudicar 10 cupos de nada. Si uno mira el chat que usted menciona, habla supuestamente de unos abogados que podría contratar el ministerio. Yo le quiero decir que nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados y se hizo a través de redes sociales en LinkedIn, directamente dirigido por la directora jurídica de la entidad, y de eso se contrataron 20 personas. No creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie, porque se hicieron públicamente a través de las redes. Como portavoz del Gobierno Nacional y quien estuvo en el caserío de Los Pozos durante todo el fin de semana, el ministro del Interior madrugó hoy a poner la cara y a decir que el presidente Gustavo Petro sabía desde el 2 de febrero las supuestas acciones irregulares de su hijo Nicolás Petro Burgos y que así se lo comunicó al Consejo de Ministros de ese mismo 2 de febrero. El 2 de febrero, que entiendo es la fecha que se mencionan que el presidente tuvo conocimiento de algún tipo de actuación de su hijo a través de las conversaciones que tuvo con la exesposa, con Day, creo que es su nombre. Ese mismo día tuvimos Consejo de Ministros, terminó a la medianoche. Y una vez terminado el Consejo de Ministros, no siendo parte, digamos, de la agenda que teníamos, el Consejo de Ministros se termina, nos estamos levantando y el presidente nos dice, vuélvanse a sentar. He tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia,
ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes. Así que les pido que adopten todas las medidas necesarias para separar cualquier intervención de mi familia en el tema. Y en relación con lo sucedido en el caserío Los Pozos, municipio San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el ministro del Interior fue contundente en el rechazo por la humillación al que fueron sometidos los miembros de la fuerza pública. 76 policías secuestrados durante 2 días por una supuesta guarda campesina, que todavía las autoridades están por establecer si las disidencias de las FARC estarían detrás de ella. Me parece que ahí hubo exceso, me parece que ahí sí hubo humillación. Valorándolo hoy, creo que como ellos se sintieron, merecen toda nuestra responsabilidad. Y reitero, si allí las condiciones que se dan fueron de un secuestro, la Fiscalía tendrá que proceder en la investigación y en la sanción. Si allí lo que hubo fueron homicidios, la Fiscalía tendrá que señalarlo, calificarlo. Lo que no voy a caer otra vez es en el error de hacer una frase que después se tome como que nuevamente me atribuyo funciones que no le corresponden al ministro, que es calificar. Por lo demás, el ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que está dispuesto a los requerimientos de las autoridades pertinentes, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, en razón del llamado que hizo Margarita Cabello, jefe del Ministerio Público, en el sentido de que podría abrirle una investigación por los hechos sucedidos en Los Pozos. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1. CMI. Gracias, Gerardo. La Procuradora General Margarita Cabello aseguró hoy que el Ministerio Público ya está ordenando las pruebas en contra de Nicolás Petro. Jorge Castro con los detalles. Buenas tardes. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. En una rueda de prensa, la Procuradora General Margarita Cabello Blanco acaba de mencionar que el Ministerio Público está estudiando la posibilidad también de vincular a funcionarios del alto gobierno mencionados en los diálogos entre Nicolás Petro y su ex esposa Day Vázquez. Respecto al señor diputado Petro, hijo del presidente, nosotros inmediatamente el señor presidente de la República le solicitó al fiscal que investigara a su hermano y a su hijo. Nosotros, en virtud de ser los que tenemos la competencia disciplinaria para investigar a servidores públicos, en la Regional Atlántico se abrió investigación frente a su condición de diputado, repito, y estamos ordenándose unas pruebas y ya próximamente se hará el recaudo probatorio en donde se le recibirá declaración a la señora que fue la ex señora o señora, excúsenme, que puso las denuncias ante la revista Semana. Se va a llamar también al candidato a la gobernación o presunto candidato a la gobernación, Máximo Noriega, y se le pidió a la revista Semana que entregara todas las pruebas y los videos, los chats, etcétera, que se tienen frente a esas acusaciones que realizó la señora Idais. Otra noticia revelada por la Procuradora Margarita Cabello está relacionada con la apertura de una investigación al ministro del Interior por su consideración y su actuación en el caso de los policías que estuvieron más de 24 horas en poder de la Guardia Indígena en Cartagena del Yairá, en el departamento del Caquetá. Ha dicho la Procuradora que se está iniciando una indagación contra el ministro del Interior. Nosotros dispusimos apertura contra el ministro Prada y se estudia la vinculación de otros servidores públicos por los hechos ocurridos en el Caguán. Vamos a verificar todo, pero ya se hizo apertura de investigación. Mientras tanto, la Procuradora General ha entregado un lamentable informe sobre el caso de cómo está la violencia intrafamiliar en nuestro país. Violencia que sigue creciendo a pesar de las múltiples entidades estatales que están para prevenir la violencia contra la mujer principalmente. Al intervenir ante organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el país, la Procuradora Margarita Cabello cuestionó que en el país haya muchas entidades dedicadas a trabajar en la atención a la violencia contra la mujer y, sin embargo, las cifras sigan en aumento. Yo no sé cuál es el tema o cuál es el problema o qué es lo que pasa, porque tenemos muchas entidades gubernamentales pendientes de evitar
que la violencia ocurra. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Reclamó articulación y sinergia entre las entidades encargadas de atender los casos de violencia contra la mujer. Y cada día vemos estadísticas y vemos que a pesar de tener más instituciones, más entidades propugnando por evitar que las violencias ocurran, las cifras nos dicen que sigue aumentando la violencia. Dijo que las cifras demuestran que el trabajo estatal no ha servido para disminuir los casos de violencia contra la mujer. En 2022 se presentaron 7.713 casos más que en 2021. Con el aumento de los casos de violencia, también se incrementan los feminicidios. Para el año 2022 se reportaron 614 casos de feminicidio. Observatorio Colombiano de Feminicidio. 614 casos. Y en enero de 2023, ya enero van 10 casos. Y fíjense, para el 7 de febrero, ¿saben cuántos casos iban? 28. En lo corrido de 2023, ya son 13.483 los casos de violencia contra la mujer registrados ante Medicina Legal. 1.526 casos son de delitos sexuales. La procuradora Margarita Cabello presidió en Barranquilla un encuentro con más de 20 líderes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de la mujer. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Es crítica la situación en Antioquia por el paro minero que cumple 5 días. 3 vías nacionales están bloqueadas y varios municipios se declararon en alerta roja por ataques a la misión médica y escasez de medicamentos. Hernán Muñoz, ¿cómo se ve afectada la movilidad hacia estos destinos? Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información desde la Terminal de Transportes del Norte. 4 empresas con afectaciones, 6.000 pasajeros que no han podido llegar a los destinos por el paro minero. Otras 3 empresas que prestan el servicio hacia destinos nacionales tienen que atravesar la ruta alterna, pero esto implica un retraso de por lo menos 5 horas adicionales. Hoy el gobernador de Antioquia llegará a Bogotá para pedir ayuda del gobierno nacional en esta situación tan crítica que hoy se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Esta ambulancia quedó detenida en plena vía por el bloqueo del paro minero. La paciente fue bajada del vehículo por un soldado, quien la llevó cargada hasta el otro extremo. Cáceres declaró alerta roja por escasez de medicamentos. El personero de El Bagre también habló de la crítica situación. Tenemos una situación humanitaria muy compleja en el territorio, temas de desabastecimiento de alimentos, no se tienen verduras, no se tienen alimentos para animales para mascotas, para animales de corral. Muchas personas no tienen la capacidad económica tampoco de comprar alimentos porque mucha de nuestra población vive del día a día y no han tenido esa posibilidad de comprar alimentos. Las autoridades confirmaron que el paro deja hasta el momento 29 capturas, 7 aprehensiones y 8 restablecimientos de derechos. En las últimas horas los mineros, quienes se presentaron con un pliego de peticiones de 11 puntos, se levantaron de la mesa, mientras que la gobernación denunció que no se está permitiendo el paso de las caravanas. Exigimos que haga presencia en Caucasia, porque aquí somos gente, hombres y mujeres, con el derecho a que se nos legitime el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Porque cuando se lastima el derecho al trabajo, se está poniendo en riesgo el derecho a la vida. El gremio transportador aseguró que el paro deja hasta el momento 1.000 millones de pesos en pérdidas. Las 6 empresas que viajan a la costa atlántica, al nordeste y al Bajo Cauca, tenemos una afectación ya bastante importante. Hemos dejado de transportar en estos 5 días más de 6.000 personas hacia estas subregiones, unas afectaciones económicas que suman ya 1.000 millones de pesos en pérdidas para las empresas y los pequeños transportadores dueños de sus vehículos. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador publicó un video de las consecuencias de la práctica de la minería ilegal en esta subregión. Aseguró que es impactante y dijo que los grupos criminales están avanzando en la mayor destrucción ambiental de la historia.
Y atención porque el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia confirmó que ya contrató equipo jurídico para iniciar las conversaciones con el gobierno nacional. También se reportó la fuga de 2 presuntos delincuentes en la estación de policía de Caucasia. Uno de ellos, al parecer, integra el Clan del Golfo. El comunicado de 5 puntos fue emitido por el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Va dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro, y el alto comisionado de paz, Danilo Rueda. En el documento confirman que se sumarán a las conversaciones con el gobierno nacional y aclaran que su equipo jurídico no pertenece al grupo. En las últimas horas se reportó la fuga de 2 detenidos de la estación de policía de Caucasia. Se trata de Jordan Restrepo Castro, alias El Rolo, tiene 22 años y al parecer pertenece al grupo armado Los Caparros, y Davinson Gutiérrez, alias Pablito, quien al parecer integra el Clan del Golfo. Al parecer ambos violaron un sistema de seguridad. En la zona se mantiene el operativo para dar con su recaptura. Por lo pronto, esta es toda la información que reportamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Hernán. El ELN asesinó a un uniformado de la policía en el departamento del Chocó luego de atacar la estación donde prestaba su servicio de centinela. Sebastián Bedoya, buenas tardes. Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Se trata del patrullero Steven Vaquero. La Policía Nacional hace 6 meses lo había trasladado al departamento del Chocó para prestar sus servicios de seguridad. El patrullero Miguel Steven Vaquero tenía 28 años de edad, era oriundo de Villavicencio y desde hace 6 meses había llegado al departamento del Chocó para prestar sus servicios, y cuando cumplía la labor de centinela, un francotirador del ELN acabó con su vida. Se presenta el ataque a la estación de policía de San José de Palmar en el Chocó por parte del GAO ELN frente a Ernesto Che Guevara, donde lamentablemente pierde la vida uno de nuestros uniformados en cumplimiento de su deber, y quien de manera valiente ofrendó su vida para protegerla de los ciudadanos y de sus compañeros. La víctima llevaba 4 años vinculado a la institución y su fallecimiento se dio luego de recibir un disparo de fusil en el lado derecho del tórax. Solidaridad con su familia y amigos. En otras noticias, fue capturado un hombre de 26 años por presuntamente haber asesinado a una lideresa transgénero de la comunidad LGTBIQ+, el pasado mes de febrero en el oriente de Cali. Por intolerancia, este hombre de 26 años habría asesinado a Shaina Vanessa Pretel Gómez, lideresa transgénero de la comunidad LGTBIQ+, el pasado 26 de febrero en el oriente de Cali, al propinarle varios disparos cuando se encontraba en la vía pública del barrio El Poblado 2. En este mismo hecho, resultó una persona lesionada que se encuentra bajo pronóstico reservado. Fue un trabajo de horas de análisis, de entrevistas, de seguimientos, de reconocimiento a través de álbumes fotográficos. El capturado fue enviado a prisión. Deberá responder por los delitos de homicidio agravado y intentado agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Líderes de la comunidad LGTBIQ+ han celebrado esta captura y se espera que le dicten una sentencia ejemplar a este hombre de 26 años. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. La alcaldesa Claudia López lanzó nuevas críticas contra la ley de humanización de cárceles que lidera el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Esa deslealtad. La alcaldesa Claudia López lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro por la política de deshacinamiento. Es desleal del gobierno nacional decirle a la Corte Constitucional que ha reducido el hacinamiento en las cárceles. Lo que no les ha dicho es cómo ha reducido el hacinamiento. El hacinamiento en las cárceles nacionales se ha reducido a costa de hacinar más las URIs y estaciones de policía en las ciudades. Y es que el hacinamiento en URIs es del 200% y en estaciones de policía supera el 250%. Que el gobierno nacional le juegue limpio a las ciudades capitales. No es que diga que está deshacinando cárceles nacionales, pero no cuenta que lo ha hecho a expensas de no recibirnos los presos condenados incluso, o presos de alta peligrosidad que tenemos en URIs y en estaciones de policía. Así no se vale. La mandataria reiteró la posición de la capital frente al proyecto del Ministerio de Justicia que busca humanizar las cárceles del país. El Congreso de la República hunda el proyecto que ha propuesto el Ministerio de Justicia.
Ese es un proyecto de injusticia, ese es un proyecto de impunidad, ese es un proyecto de excarcelación masiva a costa de la tranquilidad de los ciudadanos. La alcaldesa entregó el balance de seguridad de lo corrido del año. El único delito que subió en Bogotá fue el homicidio. La Corte Constitucional inició hoy una serie de inspecciones en los centros de detención transitoria de Bogotá. ¿Cuál es el propósito de estas visitas? Ana María Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Pues el año pasado la Corte Constitucional había decretado la existencia de una grave crisis humanitaria o un estado de cosas inconstitucional en los centros de detención transitoria o en las URIs que están en las principales ciudades del país y que son custodiadas por la policía. ¿Por qué decretaron la grave crisis? Por la situación de hacinamiento, las faltas de condiciones de salubridad, entre otras vulneraciones de derechos que atentan contra la dignidad de los detenidos. Justamente la Corte Constitucional ha delegado a su magistrado Jorge Ibáñez para que realice una inspección en los centros de detención transitoria de Bogotá. Hoy llevaron a cabo 4 de estas visitas. El propósito de estas inspecciones es determinar si ya se ha superado el hacinamiento, como lo ordenó la Corte Constitucional el año pasado, y determinar si se siguen vulnerando sistemáticamente los derechos de las personas que están detenidas en estos centros. Recordemos que a estos centros conducen a aquellos individuos que son capturados y que no tienen definida su situación jurídica, pero la Corte también había encontrado que las autoridades penitenciarias estaban llevando a condenados a estos centros que no tienen esta misión de resguardar a condenados. Pues a las 9 de la noche en la emisión central de Noticentro 1 CMI ampliaremos un poco qué encontró la Corte en esta visita. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Bianca, continúe usted con más información. Gracias, Ana María. Al regresar a Noticentro 1 CMI, en el sur de Bogotá capturan a uno de los más buscados por Interpol. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Comienzan las obras en la avenida 68 entre la calle 13 y la avenida Esperanza en el occidente de Bogotá. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cómo será el cierre y cuáles son los desvíos? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Desde hoy comenzó el cierre vial en la avenida 68, en donde se desviará el tráfico mixto, los vehículos livianos y las motocicletas sentido sur-norte. En medio de las obras que se realizan en Bogotá, desde hoy comienza el plan de manejo de tráfico de alto impacto en la avenida 68, en donde se enviará el tráfico mixto de sur a norte de los vehículos livianos y motos, mientras que el transporte público, el tráfico pesado y los biciusuarios seguirán haciendo uso de este corredor vial. El cierre tiene 1.7 kilómetros de longitud y durará 1 año y medio en obras, para la habilitación de 2 corredores para el sistema de transporte masivo y 2 carriles de tráfico mixto. Quienes vengan del sur hacia el norte, al llegar a la calle 10, en ese punto exactamente, ahí van a tener que desviar hacia el oriente y llegar hasta la 65B. Por la 65B voltean hasta la calle 11 y después llegan a la carrera 65. Esa 65 los va a llevar a pasar la calle 13. Llegan después a la calle 17, por ahí suben y toman la carrera 56 hacia el norte, y al llegar a la calle 22, que es la del ferrocarril, bajan nuevamente hacia el occidente y toman la carrera 60. Y llegamos hasta la calle 24, que es la avenida La Esperanza, en la que estamos acá, y por ahí tomarán nuevamente hacia el occidente para tomar la 68 hacia el norte. Según el director, por este cierre se aumentará 40% la velocidad. Esto quiere decir que pasará de 10 minutos a 14. En otras noticias, la Policía Metropolitana identificó los delitos a los que más se ven expuestos los turistas que entran a la capital del país, entre ellos las estafas y el hurto. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se identificaron los hurtos a los que más se exponen los turistas que ingresan a la capital del país, pues de 1 millón de extranjeros que vienen, alrededor de 10% es víctima de estafa o hurto. La mayoría de turistas vienen a la capital a conocer museos, centros gastronómicos, senderos ecológicos, Monserrate y teatros. En medio de sus desplazamientos son interceptados por delincuentes.
Sin embargo, el modus operandi más frecuente es la estafa por redes sociales. En la ciudad se nos está presentando, digamos, la mayor afectación a los hombres, quienes de manera confiada conocen a las mujeres o diferentes personas a través de aplicaciones online, donde programan encuentros y de pronto en algunas situaciones resultan siendo estafados o hurtados. Se conocen, digamos, ya con previa anticipación desde su país de donde vienen, o muchas veces la conocen estando aquí, haciendo ese tema del turismo, y de pronto acceden a esas aplicaciones de manera confiada. Los turistas que más se ven afectados son estadounidenses, mexicanos y europeos, quienes, según reporta la policía, son víctimas de estos delitos 3 veces a la semana. Por otro lado, en las últimas horas fue capturado uno de los hombres más buscados en Bogotá, que contaba con circular azul de la Interpol. En las últimas horas fue capturado en la localidad de Rafael Uribe, uno de los hombres más buscados en Bogotá por tener circular azul de la Interpol. El sujeto tenía orden de captura por hacerse pasar por funcionario de la SIJIN con documentación falsa y hurtar a los ciudadanos. Se realiza la captura de Henry Fabián Ríos Umba, delincuente que integra el cartel de los más buscados por el delito de hurto agravado y calificado en la ciudad de Bogotá, y quien es requerido por Interpol. El hombre al parecer pertenecía a una banda criminal, pues según reporta la policía, no operaba solo. Qué bueno. Bianca y televidentes, desde el occidente de Bogotá me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Gracias, Angélica. Hay alerta en Cartagena por el aumento de casos de dengue en lo que va corrido del año. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Hay una alta preocupación por parte de las autoridades de salud. Son más de 800 casos los que se han registrado en lo corrido de este año. Han hecho mucho énfasis en la prevención que deben tener la comunidad para evitar que este mosquito se siga reproduciendo. En más de un 100% han aumentado los casos de dengue en Cartagena en lo que va corrido de este año, si se compara con el mismo periodo de los últimos 3 años, según las cifras entregadas por la Secretaría de Salud. Hoy tenemos 806 casos de dengue. Esos 806 casos de dengue, como dices tú, han representado a la semana epidemiológica número 7 más del 123% de crecimiento. Los barrios donde se concentra el mayor número de casos son Olaya Herrera, El Pozón, San Fernando, Boston, San José de los Campanos y Los Caracoles. Esos 806 casos de dengue sabemos que están clasificados en dengue sin signos de alarma, que es los que más se presentan, más de 523 casos que tenemos con dengue sin signos de alarma. Tenemos dengue con signos de alarma y dengue grave. Para el caso del dengue grave hay un incremento del 50% con 12 casos en relación con el año inmediatamente anterior. La dirección de la Secretaría de Salud hizo el llamado a extremar las medidas de prevención al interior de los hogares para evitar la proliferación del mosquito, como evitar el agua estancada y acudir al médico en caso de presentar signos de alarma como fiebre, sarpullido y dolor abdominal. Y en otras noticias, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe señaló que se encontrará sobre la capital de Bolívar una masa de polvo del Sahara. Esta se caracteriza por pequeñas partículas de polvo sobre la atmósfera, y frente a esta situación ha hecho varios llamados de alerta para específicamente las embarcaciones que se encuentran en alta mar, para quienes realizan la pesca artesanal y asimismo para los bañistas que se encuentran realizando actividades a los alrededores. Asimismo, se encuentra un ingreso de humedad desde el continente sobre el mar Caribe, lo cual está generando un calima o bruma que puede generar una afectación a la visibilidad durante el tránsito de embarcaciones, no solo en la bahía de Cartagena, sino en general en el Caribe colombiano. Ha señalado también la autoridad marítima que este fenómeno se puede estar presentando en otras ciudades de la costa Caribe. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La vicepresidenta Francia Márquez lanzó una propuesta para legalizar la hoja de coca en varias regiones del país. Lina Sandoval, ¿cómo es la propuesta? Buenas tardes.
Las declaraciones de la vicepresidenta se dieron en el marco de una sesión preparatoria del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas. La vicepresidenta Francia Márquez señaló que el narcotráfico es el mayor problema para estos grupos étnicos y para las comunidades indígenas. Denunció que hay jóvenes suicidándose para evitar ser reclutados. Creo que llegó el momento de poner de manera sincera el debate de despenalizar el uso de la hoja de la coca en los territorios étnicos, en los territorios indígenas. Seguir criminalizando el uso de la hoja de la coca no le va a permitir a Colombia el logro de la paz total, porque sabemos que ha sido esa política criminal, racial, que nos tiene como pueblos sufriendo unas crisis humanitarias terribles. No es posible que los jóvenes indígenas de Pogue, más de 60, se estén suicidando como un escape a la guerra. La muerte no puede ser el camino. La vicepresidenta fue más allá con esa propuesta de legalizar el uso de hoja de coca en comunidades indígenas y territorios étnicos. Dijo que es algo que debe extenderse a América Latina. Ratificamos y reafirmamos. Más de 1 millón de personas en Latinoamérica han muerto a causa de la política de drogas y a causa del narcotráfico. Resolver esto es encontrar un nuevo rumbo que permita, sobre todo, cuidar la vida, garantizar los derechos humanos. Por su parte, el canciller envió un mensaje de solidaridad a Nicolás Petro, hijo del presidente, por la situación que enfrenta el hijo de Gustavo Petro y que ya está en manos de la justicia. Pues él goza con mi solidaridad y usted ha visto que es un tema que se está ventilando, entonces anticiparse me parece que sería una falta de consideración, no solamente con ellos dos, sino con la misma justicia, porque está en manos de la justicia. En este evento previo al Foro Permanente para Asuntos Étnicos de las Naciones Unidas, en el que participaron la vicepresidenta Francia Márquez y también el canciller Álvaro Leiva, se trataron 2 puntos clave: el cambio climático y también el capítulo étnico que está en el acuerdo de paz firmado en La Habana. Es por ahora la información desde el centro de Bogotá. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Distintos estudios publicados últimamente advierten de los posibles riesgos que puede acarrear el uso frecuente de las lámparas utilizadas para acelerar el secado del esmalte en algunos tipos de manicura. En los últimos años, la decoración de uñas ha experimentado un auténtico boom, con un auge importante en las modalidades de uñas semipermanentes o en gel, que permiten una duración mayor y diseños especiales. Pero hay que tener en cuenta algunos riesgos. Está el riesgo mecánico por el pegamento que utilizan. Esto puede generar uñas frágiles, uñas quebradizas y generar como unas manchas blancas en las uñas. También por el trauma en la cutícula, es decir, en esta parte de la uña, se pueden generar alteraciones en la forma de la uña o inclusive a veces hasta cicatrices. Hay unas sustancias que contiene el acrílico que pueden aumentar el riesgo de dermatitis y que son muy alergénicas. Las lámparas que se utilizan para secar los esmaltes de larga duración emiten radiación UVA que, como se ha establecido, es dañina para la piel. Estas exposiciones prolongadas sí podrían aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de piel a largo plazo en una persona genéticamente predispuesta para tal. El dermatólogo Giancarlo Fajardo hace algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de hacernos las uñas y así minimizar los riesgos. Evitarlos o disminuir la frecuencia de utilizar estas uñas y también utilizar un protector solar 20 a 30 minutos antes de su sesión de uñas. Podrían utilizar guantes que vengan con protección solar. Es muy importante cuando una persona vaya a hacerse unas uñas ver que tengan un equipo limpio, ojalá desinfectado. Toda lesión pigmentada que aparezca en la uña es un signo de alarma y debe ser valorado por un dermatólogo, ya que si bien puede ser algo benigno, también podría ser una señal de melanoma, un cáncer de piel muy agresivo.
El gobierno taiwanés le pidió a Pekín reconocer que la isla no hace parte de China, asegurando que deben respetar al pueblo de Taiwán por defender la soberanía de la nación y creer en la libertad y la democracia. Esto como respuesta a una nueva propuesta de reunificación presentada por el gigante asiático y que fue fuertemente rechazada por Taipei, que exige la detención de las amenazas militares y la imposición de su marco político, e insiste que las relaciones en el estrecho de Taiwán deben manejarse de forma razonable, equitativa, práctica y respetuosa. El histórico acuerdo que se pactó en la ONU para proteger la alta mar, que no está bajo jurisdicción de ningún país. El documento plantea crear zonas marinas protegidas en aguas internacionales y será fundamental para el objetivo de proteger el 30% de los océanos para 2030. También introduce la obligación de realizar estudios de impacto ambiental de las actividades que se vayan a realizar en la alta mar. Falta ser ratificado y traducido para empezar con su aplicación. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no se retirará de la carrera presidencial de 2024 a pesar de tener abiertos procesos judiciales y aún si es acusado. Durante la conferencia de acción política conservadora en Maryland, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se retirará de la carrera presidencial de 2024 si es acusado en alguna de las investigaciones federales y estatales que enfrenta. Pues el exmandatario afronta una serie de investigaciones que incluyen varias indagatorias penales. Los fiscales en el condado de Fulton, Georgia, investigan el esfuerzo de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de Georgia de 2020, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como el manejo de Trump de material clasificado después de que dejó el cargo. En su discurso, Trump también dijo que él era el único candidato que podía poner fin a la Tercera Guerra Mundial. Donald Trump ganó la encuesta de opinión de la CEPAC con un 62% entre las bases republicanas, mientras busca recuperar el gobierno en 2024. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que no asistió al evento de este año, terminó segundo con un 20% de apoyo. Un muerto y 2 heridos de gravedad dejó el accidente de una avioneta que se estrelló en una zona residencial en el sureste del estado de Nueva York. Durante un incidente que aún no ha sido clarificado por las autoridades estadounidenses que siguen investigando el hecho, un mortal accidente aeronáutico dejó un fallecido y 2 heridos de gravedad. Esto después de que una avioneta modelo Piper PA-28 se estrelló en una zona residencial minutos antes de llegar a su destino, que era el aeropuerto regional de Long Island, en el estado de Nueva York. La pequeña aeronave ardió en llamas una vez en tierra y el incendio tuvo que ser sofocado por los bomberos. Los heridos fueron llevados en un helicóptero de la policía a un hospital cercano, aunque su condición es crítica, mientras ni ellos ni la víctima fatal han sido identificados. De momento, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos inició una pesquisa del accidente para determinar qué lo causó. El enfrentamiento de bandas armadas en Puerto Príncipe, Haití, ha dejado al menos 50 personas muertas y decenas de desaparecidos en los últimos 7 días. Los barrios populares de Puerto Príncipe se han enfrentado a un gran periodo de violencia generalizada, secuestros e inseguridad por la amenaza de los grupos delictivos en el área. Ante el alto índice de inseguridad, los haitianos siguen protestando en contra de las pandillas, la pobreza y la inflación en el país. El primer ministro británico Rishi Sunak prohibirá solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen al Reino Unido por el Canal de la Mancha. El objetivo de este gobierno es acelerar los planes para endurecer la política migratoria. Todas las personas que lleguen a las costas de Inglaterra a bordo de las embarcaciones que cruzan clandestinamente el Canal de la Mancha verán rechazadas por inadmisibles sus solicitudes de asilo, y a diferencia de la legislación actual que impone una prohibición de volver a entrar de entre 5 a 10 años, ahora pretenden que la prohibición sea de por vida. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.